Ok, gente, que Dios los bendiga. Vamos a continuar entonces en esta mañana meditando un poquito sobre el id de Dios, ¿no? Espero que dé frutos, ¿no? Este id, este moverse, este move. La verdad es que, como hemos dicho toda la semana, ya el movimiento es símbolo de vida. O sea, el movimiento nos da la convicción de que hay vida. O sea, el movimiento del viento, por ejemplo, trae vida porque tiene oxígeno. O sea, sin oxígeno nosotros no podemos vivir. Y cuando uno se mueve a lugares agradables, ¿no? Siente vida, es la vida. Creo que el movimiento está muy ligado a la vida, ¿tá? Sobre todo cuando nos movemos en la dirección y en las maneras en las cuales Dios quiere que nosotros nos movamos. A pesar de eso, ya, a pesar que el movimiento es la vida, a pesar que el movimiento hacia donde Dios quiere que nos movamos siempre va a producir vida, no está ajeno al dolor o al sufrimiento, no está ajeno a la guerra o a la adversidad. O sea, y esta es una, llamado en términos técnicos, paradoja. ¿Qué es lo que es una paradoja? Cuando ciertos elementos que son contrarios comienzan a tomar sentido, comienzan a como a tener como parece tan contrario, pero le da un sentido correcto. Por ejemplo, ya si yo camino hacia el dolor, voy a tener sanidad. Eso es una paradoja. ¿No? ¿Cómo yo voy a caminar hacia el dolor y voy a tener sanidad? Cuando nosotros tenemos la convicción que el dolor es ausencia de sanidad. Pero no es así. Porque cuando nosotros vamos al médico, por ejemplo, ¿no? Vamos al dentista. ¿Qué va a hacer el dentista con nosotros? No importa todo la anestesia que te ponga, ¿no? En algún momento vas a sentir dolor, ¿no? Y el objetivo de ese dolor, de ese sufrimiento, es traer sanidad a tu vida, ¿no? Aquellos que no nos gusta el dolor, ya nos cuesta enfrentar a veces la sanidad. Qué loco, ¿no? Nos cuesta enfrentar la sanidad porque queremos no sufrir y ser sanados. O sea, si todo fuera así, ¿no? Y esta mañana pensaba un poquito, por ejemplo, en el concepto de con dolores de parto darás a luz tus hijos. O sea, para que vengan los hijos, en el caso de la mujer, indudablemente va a tener que enfrentar el dolor. ¿Me explico? O sea, y no es que Dios sea malo, sino que el sistema de creencias nuestro nos hace creer que para que algo salga bien, para que algo sea bueno, tiene que ser a la manera que nosotros pensamos. No, el id de Dios ya no siempre va a producir satisfacción y gozo. El id de Dios, cierto, también puede producir dolor y sufrimiento. Pero el resultado de ese id será siempre buenos frutos. Es muy posible que el sufrimiento y el dolor quizás no sea el plan original de Dios. No es que Dios en su intención original haya querido que nosotros sintiéramos dolor y sufrimiento, pero hay un gran freno que quiere impedir el id de Dios. Y como el id de Dios es un mandamiento y es una necesidad existencial, el gran freno es lo que se manifiesta como el dolor y el sufrimiento. No sé si me hago entender. O sea, dentro de la naturaleza caída del hombre, a causa de la naturaleza humana, ¿cierto? El id de Dios va a enfrentar una gran oposición. Esta oposición, ya nosotros la conocemos como guerra espiritual o como adversidad.
Entonces, el líder de Dios no es ajeno a la adversidad. El movimiento puede generar cierta oposición. El movimiento puede generar resistencia. Podemos ver, cierto, que una gran fuerza adversa al movimiento de Dios es la fuerza de las tinieblas. Hay una fuerza natural, pero no es solo la fuerza de las tinieblas, sino que también es el pecado, es la incredulidad humana. Nuestra propia incredulidad, ignorancia, inseguridad, se puede presentar, cierto, como una gran resistencia a la verdad de Dios. El lid de Jesucristo representó una gran adversidad. La llegada de Jesucristo fue bajo amenaza de muerte. Y no es de sorprendernos que el pueblo de Dios también sufra amenaza de muerte. Si Jesucristo lo vivió, el pueblo de Dios también lo va a vivir. De hecho, un misterio grande aparece en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7. ¿Ya? Quizás podemos leerlo, sí. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7. ¿Quién lo puede leer? Hágale. Ok, esto es un misterio revelado. ¿Y cuál es el misterio revelado? Es que hay una resistencia frente al avance del Evangelio. Hay una bestia a la cual, cierto, se le da la capacidad de poder hacerle guerra a los santos y poder vencerlos. Esto nos muestra que hay resistencia. Hay 4 cosas que yo quiero destacar, que son una verdadera prueba, como hablábamos y finalizamos diciendo el día de ayer, pero que no solamente pueden ser una prueba de resistencia, de actitud, de habilidad, sino que también pueden transformarse en una verdadera tentación de ataque del reino de tinieblas. 4 cosas para aquellos que les gusta tener orden en sus apuntes. En primer lugar, quiero hablar sobre la resistencia que Jesucristo enfrentó al venir a la tierra, o sea, la resistencia del id de Jesús. La resistencia en el id de Jesús. Jesucristo fue rodeado de una gran resistencia social. Principalmente del poder religioso. Una élite, una casta, como dicen algunos por ahí, poderosa, que tenía cierto poder y gobierno sobre las personas o control sobre las personas, van a ver la venida de Jesucristo como una verdadera amenaza. Y Jesucristo ve en esta amenaza una verdadera batalla y resistencia en el avance del reino de Dios a través de su vida.
Veamos Mateo capítulo 23, versículo 13 al 16. Mateos 23, 13 al 16. ¿Quién lo puede leer? Ok, este es un pequeño pasaje, ustedes pueden leer todo el capítulo 23 y van a ver toda la resistencia religiosa y cómo Jesucristo los define, ¿no? Los define como hipócritas. ¿Qué es lo que es un hipócrita? Un hipócrita es una persona que ha decidido vivir la vida en base a apariencias. Y la apariencia es algo peligroso, ¿ah? Que no refleja la verdadera realidad. La intención del corazón no es igual a la apariencia que quiere manifestar. Jesucristo ve en esto un ataque a su propio ministerio. ¿Cómo se manifiesta este ataque? Este ataque se manifiesta pervirtiendo la obra de Dios, pervirtiendo la obra en el templo. Se manifiesta también pervirtiendo la evangelización. La evangelización se convierte en un interés egoísta, se convierte en un interés personal. Es como cuando un líder de una iglesia quiere llenar la iglesia, ya, no tanto para ganar personas para Jesús, para la vida eterna, sino que él sabe que entre más personas tiene dentro de la iglesia, sus arcas estarán más llenas. O sea, más platita para el bolsillo. Iglesia llena, platita en el bolsillo. ¿Ok? Eso es diabólico, es satánico, es perverso. ¿Tá? No, el objetivo principal no es ese. O sea, estos hipócritas, ¿tá? Tenían súper relevancia la ofrenda y no tanto las personas. El evangelismo se pervierte, ¿cierto?, cuando hay un interés de llenar el ego y no de alcanzar a las personas para Jesús. Y les dice, ¿cierto?, ustedes recorren mar y tierra, no mar y cielo, porque no existían los aviones, mar y tierra, para ganar un prosélito, o sea, una persona simpatizante del judaísmo. Pero una vez que ustedes lo ganan, lo hacen 2 veces más hijo del infierno. ¿Te imagináis? Yo no lo digo Jesús, pero es fuerte, ¿no? O sea, estos son evangelistas del infierno. Él lo dice Jesús. Están recorriendo, hacen evangelismo, hacen campaña, recorren, hacen viajes, evangelizan, van casa por casa. Y una vez que ganan a esa persona se convierte 2 veces más en hijo del infierno, ¿no? Entonces,
Ahora, ¿por qué Jesús lo ve esto como una resistencia al ir? Porque Jesús, precisamente su llamado final, antes de ascender a los cielos, ¿qué le va a decir a los discípulos? Vayan, id por ya mar y tierra, predicando la palabra del Señor. Hagan discípulos, enséñenle. Entonces la gente se confunde. Confunde el evangelismo, confunde la verdad de Dios. ¿Estos van al templo? Sí. ¿El Señor quiere que nos congreguemos? Sí. ¿Estos dan ofrendas? Sí. ¿El Señor quiere que demos ofrendas? Sí. ¿Ellos evangelizan? Sí. ¿El Señor quiere que nosotros evangelicemos? Sí. Pero estos son hipócritas. Esto es una gran resistencia diabólica al ir de Dios, porque la gente se confunde y la gente se empieza a preguntar cuál es la verdad, cuál es la iglesia correcta, cuál es la Biblia correcta, cuál es la verdad de Dios. Y Jesucristo los sentencia y les dice guías ciegos. O sea, ustedes son ciegos y no pueden guiar, no pueden tener un id sano si están ciegos. ¿Ok? Entonces, Jesús ve en esto una verdadera oposición a su propio id. Esto genera conflicto, genera dudas, incertidumbre con respecto a qué es la verdad, inestabilidad en el creyente, y lo puede llevar a creer que sigue un camino de verdad, pero está en el engaño. Hace unos días atrás, poquitos días atrás, en un país de África, si no me equivoco, Kenia, un pastor, aparentemente evangélico, mandó ayunar a toda la congregación. Ya, no sé cuál era la meta porque no dan detalles, pero ayunaron tanto, que la congregación se murió. Cientos están en las redes sociales, ahora ustedes pueden buscarlo. Creo que es Kenia, bueno, algún país de África. En estos días, ¿es Kenia? Hace poquitos días, cientos de personas. Ya, no sé si el pastor recibió una revelación, recibió un sueño, una visión del Espíritu. Pero ¿cómo? Digo yo. Ahora, claro, si el pastor es un retamboreado y la gente, ¿no? Hay personas que están tan convictas de sus propias revelaciones que pierden de vista los principios. Están tan convictas de su propia visión que a veces su propia revelación le impide el ir de Jesús. Les impide ir. Les impide caminar en humildad. Uno de los grandes conflictos que tenemos todos nosotros en la actualidad tiene que ver con el ego, con el yo. Pero ya voy a hablar más adelante de eso. Mateo capítulo 10, versículo 16. Pero por supuesto, mi hermana Andrea, Mateo capítulo 10, versículo 16. Hágale. Yo sentí como ovejas en medio de los Ok, este es un pasaje que durante un tiempo ya se transformó como un pasaje muy rema para mi vida. En el campo de la guerra espiritual, el Señor me ha hablado tanto con respecto a esto, o sea, que el ir de Jesús no nos presenta un escenario lindo, sano, no nos presenta un escenario cierto de gloria en gloria, así viendo la gloria y la bendición, ya del parar de sufrir. No, nos presenta un camino con lobos. Y es Jesús quien nos está enviando.
Que es Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo, el que murió en la cruz y derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros, y nosotros decimos ser cristianos porque lo seguimos a Él, ya escuchamos a Jesucristo diciendo, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobo. Cualquier otra creencia o cualquier otra expectativa que nosotros tengamos, no es la expectativa de Jesús. No es porque es Jesús quien está hablando esto. He aquí, yo los envío como ovejas. ¿Por qué? Porque Él mismo se presentó como una oveja en este mundo. Y Él, como oveja, como cordero, delante, cierto, de fieras, fue llevado a la cruz. Fue llevado a la cruz. Eso nos muestra que el Hijo de Dios lleva a presentar en el camino una adversidad que el mismo Señor Jesucristo presentó. Es tan importante tener el cuadro global de todo el Evangelio. Y esta es la paradoja, este es el contraste, esta es la aparente contradicción, pero en la medida en que vamos caminando nos va dando sentido a la vida. ¿Cuál es la aparente contradicción? Que aunque el Evangelio son buenas noticias, nosotros vamos a tener no buenas noticias en medio de nuestro caminar. Esta es la paradoja, esta es la contradicción, que en medio de nuestro caminar, aunque tenemos buenas noticias, llevamos buenas noticias, no siempre en nuestra vida encontraremos buenas noticias. Si queremos presentar resistencia a la oposición, si queremos levantarnos en forma radical, si quieres ser un cristiano comprometido con el Señor, tu compromiso tiene que estar basado en un cuadro global del Evangelio. Esto se llama conocimiento integral. Antes de nacer, Jesucristo ya tenía oposición. El primer anuncio sobre la venida de Jesucristo que dan los Reyes Magos a un poderoso de la tierra, un líder político, automáticamente puso en amenaza la vida de Jesús. Y empezó a buscarlo para matarlo. Eso es una fuerte contraste a la teología, cierto, liberal, a la teología progresista, a la teología cure de este siglo XXI. Y ustedes y yo, si queremos crecer en el Señor, nosotros tenemos que ser radicales en esto. ¿Cómo se presenta esta teología liberal? Esta teología liberal se presenta que a la llegada de Jesucristo, el creyente no va a sufrir. Y eso no es verdad. Lo siento. Pues que lo acabamos de leer. Y lo va a decir en el mundo. Entonces, la teología liberal, la teología, cierto, del siglo XXI, te enseña y te dice, si ven a Cristo, no vas a sufrir. Otra gran mentira es, cierto, el amor de Dios es incondicional y nos ama a todos por igual. Y es peligroso, porque en cierto sentido es verdad.
Pero el amor de Dios no es incondicional. Lo siento. El mensaje del Evangelio es condicional. Dios tiene exigencias para nosotros. Para poder recibir el amor de Cristo, nosotros tenemos que convertirnos. Aceptar a Jesucristo y recibir sus enseñanzas. Es imposible recibir el amor de Dios si nosotros no creemos en Dios. Esa es una condición. Es verdad, nuestro ánimo en la evangelización es ven tal y como eres. Pero Jesucristo no quiere que te quedes tal y como estás. Dios quiere que venga tal y como eres, pero Él no quiere que te quedes tal y como estás. Eso es condición. El amor de Dios se refleja también en la ira de Dios. Eso también nos demuestra que el conocimiento y el entendimiento del amor de Dios es diferente a como la teología del siglo XXI lo quiere enseñar. Dios manifiesta ira, enojo, juicio y condenación. Lo siento, pero así es lo que dice la Biblia. Mira, veamos, Romanos 1:18 y con esto termino. Mañana seguimos. Romanos 1:18. Si alguien de allá lo puede leer. Márquelo, subráyelo, póngale lucecitas. Dice que hay una ira manifestada para los hombres. Y esta ira se manifiesta contra la impiedad. Esta ira se manifiesta contra toda aquella persona que quiere frenar el id de Jesús. Dios no se va a quedar quieto si hay una persona que se le pone encima, se le pone enfrente queriendo impedir su caminar. ¿Qué va a hacer Dios? Lo va a sacar del camino. Lo va a sacar. ¿Ok? Y esto cuadra con el pasaje que acabamos de leer, que nos enseña y nos dice que uno de los principales elementos que Jesucristo se encontró fueron la hipocresía de estos religiosos. ¿Ya? No hay un perdonazo para ellos. No hay, yo te entiendo. Quizás la cuarta generación te lastimó, ¿no? El grave problema fue en el ambiente donde tú te criaste. Entonces Dios te entiende porque realmente fue la injusticia social la que te llevó así que seguramente Dios te va a amar y te va a aceptar igual porque tú lo estás haciendo no por ti, porque eres una víctima social. ¡No! Esa es la enseñanza del siglo XXI. Si tú te pones adelante y tú frenas el ir de Dios, Dios te va a sacar del camino. No puedes culpar a tu mamá, no puedes culpar a tu papá, no puedes culpar las enseñanzas de tu abuelo. ¿Por qué? Porque la exigencia es el nuevo nacimiento. Son nuevas enseñanzas para poder caminar en Jesús. Amén. Paramos por aquí, porque se me fue la hora. ¿Ok? Entonces, el id de Jesús no fue exento de problemas en el camino. Él llegó a la meta. ¿Tá? Llegó a la meta quizás no como nosotros nos gustaría que hubiera llegado. Llegó ensangrentado, crucificado,
en dolor. No nos gusta ese ejemplo, ¿ya? Pero no toda persona que sufre en este mundo es porque ha pecado o porque está el castigo de Dios, ¿ya? No toda persona que es víctima de un terremoto, de una tormenta, ¿ya? Es porque Dios lo está castigando, porque es el juicio de Dios. Entienda esto, ¿ok? En el mundo hay una resistencia espiritual. Jesús la vivió y nosotros también la podemos vivir. Paramos por acá y oramos al Señor. Padre, quiero darte muchas gracias, Señor, por el ejemplo de Jesucristo. Quiero agradecerte, Señor, porque tú nos has dado las buenas noticias de salvación. Y tú quieres que llevemos estas buenas noticias a todo pueblo, tribu, lengua y nación. Señor, tú quieres, Padre Celestial, que este ir llegue a cada corazón para producir transformación, para traer vida eterna, para traer vida y vida en abundancia. Aunque ese ir, Señor, no siempre va a reflejar, Padre Celestial, una vida de tranquilidad, una vida sin dolor, una vida sin heridas. Señor, entender que las buenas noticias van mucho más allá del plano físico, van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, y que la esperanza en Jesucristo no solamente tiene que ver, Padre Celestial, con una mejor vida sobre esta tierra, sino que tiene una proyección eterna. Padre, yo oro por este ir de Jesucristo. Señor, no conformarnos con las propuestas del mundo, sino que presentar resistencia a enseñanzas que no vienen de ti. Señor, gracias por tu fidelidad y oramos. Oramos, Padre Celestial, por ese gozo, por esa alegría, por esa felicidad que produce llevar las buenas noticias del Evangelio. Y que al igual que Pablo, Señor, las tribulaciones del siglo presente, Señor, se sientan tan pequeñas en comparación a la gloria que se ha de manifestar al verte a ti, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Bendecimos este día en el nombre de Jesús. Amén y amén.